Hola de nuevo, saludos y bienvenidos a la Isla de los Juegos. Mi nombre es Juan. El mío Javier Morilla. Y damos la bienvenida a todos los amigos de lo analógico, jugones y gente que gusta de tener juegos entre tus manos que no tienen errores de configuración, no se desconectan y puedes estar jugando siempre en 3D, HD y todas las tecnologías de inversión que puedas llegar a pensar para un juego. ¿Qué tenemos hoy con nosotros? Hoy, en nuestro pequeño periplo por los grandes juegos míticos y legendarios, tenemos el aclamadísimo Carcassonne, que es el segundo de la triada mágica, de los tres grandes juegos de tablero que todo el mundo recomienda y utiliza para empezar a jugar. El otro día estuvimos en el Catán, hoy vamos a Carcassonne y quizá la semana que viene aparezcan por aquí algunos trenes para cerrar los tres juegos que recomendamos, que son imprescindibles en cualquier ludoteca, que prácticamente todo jugón, familia y club que se precie tiene a su disposición y que prácticamente todo el mundo ha podido jugar, comprobar, aunque solamente sea para realmente ver si es tan bueno como dicen o si no es algo que sea muy de tu gusto. Porque, como no podemos pensar de otra manera, son juegos de la vieja escuela, con un montón de estrategia, un montón de capas de profundidad y que están muy dados a ser competitivos. El Carcassonne es uno de los juegos más competitivos, de hecho, que tenemos para sacar ante nuestra familia, discutir con novias y tener problemas en cualquier tipo de reunión de amigos y familiares. ¿Correcto, Javi? Correcto. Deshacerte de gente que te cae mal y todo eso. También puedes hacerlo. Entonces, el Carcassonne empieza su andadura en el año 2000 y se lleva el preciadísimo galardón de juego del año, que es algo que ya deberíais de empezar a reconocer. Esta imagen, estos laureles, son garantía de calidad. Hay unos señores que llevan muchísimo tiempo jugando a juegos alemanes, se reúnen cada año en la feria de Essen, en Alemania, que es la gran meca de los juegos de tablero, y de todos los que hay, cogen y otorgan el galardón al mejor juego del año. Carcassonne lo logró en el año 2001, y desde entonces ha vendido, ahí es nada, 10 millones de copias. Se sigue jugando, se sigue reeditando y va a un ritmo realmente bueno, con lo cual eso es la garantía de que este juego tiene algo que ofrecernos. ¿Qué es lo más interesante? Que es súper asequible. Es un jueguecito que apenas vale 25 euros. Por ese precio, nada más, tenemos todo lo necesario para descubrir de qué va el universo Carcassonne. ¿Qué nos gusta? Prepararos para meteros en un mundo inacabable de expansiones, puesto que estamos ante el juego que más expansiones tiene publicadas. La friolera de 19 expansiones grandes, 6 mini expansiones y otras 4 versiones autojugables, que te da todas las losetas que puedas querer y puedas llegar a meter en tu casa. Eso hace que el juego sea virtualmente inacabable. ¿Pero por qué es inacabable? Porque el sistema de juego particularmente creo que es mágico, nunca cansa, siempre puedes volver a coger losetitas y darles la vuelta. Vamos a explicarlo porque nos podemos permitir el lujo de un juego como este, explicar cómo se juega en apenas 3-4 minutitos, ¿correcto? Sí, es lo que tienen los buenos juegos, que tienen un sistema sencillo que es inabarcable. Inabarcable, inacabable. Inabarcable e inacabable. Fijaos si es bueno el juego, que se ha merecido bien el galardón de juego del año. Entonces, vamos a ver el primero los elementos que tenemos. Tenemos aquí esos pequeños muñecazos de madera. Se empezaron a conocer como meeples y han acabado siendo realmente icónicos. Al principio solamente se les llamaba a las figuritas que se utilizaban en el Carcassonne, pero al final el término meeple ha calado hondo en la comunidad de jugones. Y realmente se llama meeple a cualquier muñecajo que tenga forma de persona o de señor y que utilicemos pues para lo que sea en los juegos. Entonces, estos meeples, cada uno de su color, va a ser el jugador que vamos a representar. Jugadores de 2 a 5, aunque hay una ampliación que nos permite meter hasta 6. Como hemos dicho, competitivo. Edades importante a partir de 8 años, ¿vale? Y las partidas no durarán media hora en adelante. Depende del grupo y del nivel que haya de juego. Entonces, ¿en qué consiste el Carcassonne? El Carcassonne no tiene tablero. Esto de aquí lo hemos puesto para que veáis algo. Pero en realidad, todo el tablero se compone con estas rosetitas que tenemos aquí. ¿Ok? Ellas van a ser las que van a ir haciendo el tablero modular. ¿Que es modular? Sí, pero no está construido. Esa es la gran diferencia que quizá podemos ver con el Catán, que vimos la semana pasada. En el Catán, el tablero es modular, pero se construye antes de la partida. La gracia y el alma del Carcassonne es que los jugadores son los que van construyendo turno a turno el tablero. Y son sus decisiones las que van a decidir por qué lados va tu partida y tu estrategia. Vamos a ver cómo. Se empieza con esta fichita de aquí, que como podéis ver tiene un reverso de color distinto del resto. Esta es la ficha inicial que permite cualquier tipo de construcción a su alrededor. Construcciones,
Tenemos prados que están rodeados de ciudades, de caminos o de abadías. Estos tenemos siempre que conectarlos a alguna pieza. Nunca pueden estar flotando en el aire. Siempre tenemos que tener por lo menos un ladito conectado. Aquí muy convenientemente la voy a poner para que podáis ver lo que hace. Entonces, una vez pongamos una loseta, tenemos, si queremos, la oportunidad de coger uno de nuestros muñecos, meeples, y ese es el único momento en el cual podemos situarlos. Donde los situemos va a depender de lo que haga. Podemos intentar ponerlo en el camino para completar un camino grande, podemos ponerlo en una ciudad para jugar a hacer una ciudad, podemos ponerlo en una abadía para intentar rodearla, o podemos hacerlo como un granjero que se tiene que quedar así tumbadito. Esto nos va a permitir acceder a una puntuación concreta, basada en puntos, cuando se completen las cosas. ¿Eso qué significa? Pues por ejemplo, aquí tengo un camino que no está cerrado, entonces mientras no esté cerrado, vamos a seguir utilizándolo. Cuando se vaya a cerrar, con una fichita como esta, se va ampliando. Cuando el camino esté totalmente cerrado, como aquí, pasamos a hacer la puntuación. La puntuación se nos suma a nuestro sistema para llevar cuántos puntos llevamos y recuperamos el bicho. Sencillo, muy sencillo. Coloco loseta, si quiero coloco un seguidor y doy la partida, y doy el turno. Esto nos hace jugar todos los turnos hasta que se acaben todas las losetas, 72 en el juego básico. Con lo cual, el sistema, repito, es el más sencillo del mundo. Cojo loseta, coloco loseta con unas normas y pongo muñeco. Ese muñeco, evidentemente, no puedes meterlo siempre que te apetezca. Tenemos que respetar las construcciones de los demás, tenemos que respetar que no haya intersecciones con otros caminos, otras ciudades u otros granjeros. Y ahí es donde está la esencia del juego. ¿Qué te parece el sistema de losetas? A mí me parece un sistema bastante bueno y que es bastante bueno en comparación, por ejemplo, con el Catán, porque el Catán, como has comentado, tiene el sistema modular que se monta el tablero y una vez montado el tablero, ahí ya despliegas tu estrategia. Este tiene la diferencia de que la estrategia se va adaptando a lo que te vaya saliendo. Entonces, en vez de ser... Bueno, eso hace que no haya una estrategia ganadora. O sea, dices, venga, voy a ir a muerte a por ciudades. Pues si no te salen ciudades, pues no vas a muerte a ningún lado. Entonces, por eso precisamente ese sistema hace que siempre tengas que estar activo en la partida. O sea, no va a haber ningún momento en el que estés diciendo, me toca ya, me toca ya, me toca ya, porque precisamente tienes que adaptarte a lo que te salga, a los trabajadores que te queden, a los que tienes ya en el tablero y a los trabajadores de los demás. Que ahí está la gracia, que la estrategia es adaptativa. Cada turno tienes que decidir qué haces, porque a lo mejor estabas intentando hacer una ciudad grande, no te está saliendo, es mejor que cambies de sistema, porque el azar es realmente el que va a marcar tu estrategia, el azar y el azar que genera las acciones de otros jugadores. Sí, pero no es un azar tan... O sea, no es una cadena. O sea, tú puedes interaccionar con el azar y todo esto. El azar, obviamente, te dirige un poco la estrategia, pero no estás totalmente encadenado a ella, sino que puedes intentar gestionarlo un poco para continuar con tu estrategia. No tienes la indefensión ante tiradas de dados que solo tocan unos y fallo, te mueres del asco, fallo y fracaso y no tengo futuro en mi vida. Sin embargo, aquí el azar, digamos que forma parte implícito del sistema de juego. Sí. El azar es el que va a decidir por dónde tengo que ir, con lo cual cada turno tienes que reconfigurarte. Si te va bien, sigues bien. Si te va mal, pues para tirar para otro lado. Efectivamente, y por eso es un juego inacabable. Es absolutamente infinito. El sistema de cojo loseta, coloco loseta y veo cómo está la partida, te hace que ninguna partida sea exactamente igual. Es imposible. Igual que yo, por ejemplo, cuando veo un Catán montado y veo la isla, rápidamente tu cabeza empieza a hacer cálculos. Empieza a decir, aquí hay mucho trigo, este puerto me gusta, tengo que intentar expandirme por aquí, los 10 pueden marcar. Eso es una cosa que inmediatamente empiezas a generar y a pensar para ver cómo te desarrollas. Esto es absolutamente todo lo contrario. Se pone la pieza base y a partir de ahí... Y a correr. ¿Qué puede pasar? Hay que jugarlo. Sí. Hay que jugarlo y va a depender mucho tanto del número de jugadores como del tipo de jugador hacia dónde vaya. Porque hemos dicho, tenemos opciones de puntuar haciendo caminos pequeños o gigantescos. Ciudades que empiezan en pequeñito y pueden acabar uniéndose a las de otros jugadores. Porque en un principio el sistema lo único que te está pidiendo es que lo conectes a alguna loseta ya existente y que no haya ningún jugador en ese momento haciendo la misma construcción que tú. Pero sí, pasado unas cuantas jugadas, las losetas se unen. Entonces, ¿qué tenemos? Que los jugadores tenemos conflicto o no, o también puedes intentar negociar con ellos. ¿La idea cuál es? La idea es intentar hacer la ciudad más grande posible. De hecho,
no lo hemos mencionado. Carcassonne está basado en una ciudad real. De Francia. Una ciudad francesa que es bastante conocida y famosa por sus inmensas murallas, su gran cantidad de construcciones medievales y la cual, por cierto, es una pasada a visitar. Yo he estado y recomiendo ampliamente a cualquiera que quiera pasar un poco por el sur de Francia que vaya para allá, y si es un friki redento se puede llevar el juego, echar una partida y decir eso tan grande de he jugado al Carcassonne en Carcassonne. Bien, subirás de nivel y probablemente a lo mejor hasta alguien se te una mientras estás ahí tomándote un vino en las terrazas. Bien, dado este dato de vital importancia, vamos a hablar un poquito de las estrategias que te permite el juego, que cambia muchísimo de 2 jugadores a 5 o 6. ¿Cuáles son las diferencias que nos vamos a encontrar? Todas. La gracia del juego está en precisamente lo que he comentado antes de interactuar con los otros jugadores. Entonces, no va a ser lo mismo ni por asomo jugar con 2 jugadores y que jugar con 5. Al igual que no va a ser lo mismo jugar un torneo de 5 jugadores que jugar en tu casa. Precisamente, bueno, primero y principal, por el tema de la velocidad de la partida. Porque cada turno, como ha comentado Juan, se van sacando losetas y cuando se coloca la última loseta, ahí la partida se termina, se puntúa y todo esto y ya está. ¿Qué pasa? Que si solo estamos jugando, por ejemplo, Juan y yo coloco una loseta, él coloca otra y para mi turno hay una loseta más, en diferencia de tal, pero si estamos jugando... Tienes mucho más control de lo que va pasando, es decir... Claro, tienes más control y la partida va a ir un poco más lenta, o sea, tienes más control sobre lo que va pasando y tal, porque más o menos el 50% del tablero es tuyo. Efectivamente. Pero claro, si estás jugando con 5 personas... Hasta que te vuelva el turno puede haber pasado de todo. Puede haber construido una ciudad, pasado al capitalismo y luego el comunismo conseguir un camino, ¿sabes? O entre tantos jugadores puede incluso llegar a haber asociaciones. Es decir, es gente que en un principio está enfrentada, pero ve que sus ciudades empiezan a converger, claro, y amablemente deciden unirse en un proyecto común de vida, hacen una ciudad, los dos puntúan y después a otra cosa. Claro, que eso también es precisamente uno de los puntos fuertes del juego, que el lado competitivo es, entre comillas, un poco traicionero, porque no hay ataques directos, pero sí que, como ha dicho Juan, si tú empiezas a hacer una ciudad y el otro por otro lado y luego se unen, puedes intentar quitársela al otro o puedes ir por las buenas y que los dos ganéis los puntos. Y ahí entra el tercero siempre en discordia, que tiene que venir a molestar para o putear o unirse también ahí al triunvirato. O todo lo contrario, porque las losetas, al principio los jugadores siempre las miran para sus intereses, pero más adelante puedes mirarlo para el detrimento de otro. Sí. Y alguien que está intentando construir una ciudad, se la haces gigante. Empiezas a añadirle aperturas en los extremos y dice, ¡hala, chaval! Suerte construyendo aquí... Claro. Como no haya más corrupción urbanística, esto es imposible que lo cierres. Exacto. Esas son las cosas que se van ganando a medida de ver las partidas, porque como tú has dicho, tiene profundidad inabarcable e inacabable. ¿Eso qué significa? Que vas a poder ver, por ejemplo, en el juego básico, los granjeros tienen una importancia capital. Al principio, un jugador que se juegue las primeras 2-3 partidas de Carcassonne no va a entender siquiera apenas porque la gente utiliza granjeros. ¿Por qué? Porque puntúan al final de la partida. Coges ese muñeco y lo tienes totalmente invertido en el campo hasta que acabe. Eso es, en vez de jugar con 7 meeples, juegas con 6 o incluso con 5, claro, si utilizas 2. Entonces, él va a ir a las puntuaciones rápidas, va a hacer ciudades cortitas, va a hacer caminos y va a recuperar rápido. Va a ver que hay algún jugador, quizá con más experiencia, haga su inversión en tierras, acabe la partida y se lleve de golpe 15, 18 puntos, y ahí va muy por detrás, pero de repente se pone el primero. Entonces el tío dice, anda, los granjeros son la esencia de este juego. No, y de hecho, igualmente por el propio sistema, eso puede pasar durante la misma partida. O sea, no tiene que terminar para que aprendas de los errores. Eso es. Sino que simplemente también viendo cómo juegan los demás, e incluso el diciendo de, oye, ¿y por qué haces eso? Yo habré hecho eso tal cosa. La gente te va a decir, pues no, es que lo he hecho porque tal, qué listo soy. Nah, pero lo mejor es estar calladito, dejar que el tío invierta todos sus muñecos en granjeros, y entonces los que ya saben jugar le empiezan a cerrar, empiezan a hacer caminos alrededor, empiezan a hacer ciudades, se queda sin 2 o 3 muñecos y al final de la partida le dan 5 miserables puntos. Sí. Ahí es donde está la estrategia adaptativa de la que hablábamos. Claro. Según las cosas que vayan pasando en la partida y tú tengas más experiencia o seas más avispado, vas a poder construir algo más a tu favor o incluso en detrimento de los demás. Claro, porque este es un juego puramente competitivo. Al final solamente cuenta una cosa, sacar más puntos que el resto de jugadores. ¿Cómo se consigue? Eso es una de las grandes gracias que para mí tiene el juego. Tienes el básico. En el básico tienes unas pocas construcciones, pero luego estamos hablando de que es el juego con más ampliaciones del mercado. ¿Por qué tiene más ampliaciones que ningún otro? Porque el sistema de losetas te permite virtualmente poner cualquier cosa dentro de una losetita.
Tú tienes tu mazo de 72, 104 losetas y de ahí pueden salir un montón de cosas distintas. Todas las ampliaciones van añadiendo nuevos tipos de losetas dentro del sistema ya conocido, dentro de una ciudad, un camino o demás, pueden aparecer o bien añadidos a las cosas que ya se hacían, o bien nuevos tipos de losetas que disparan un montón de mecánicas nuevas. ¿Comentamos alguna? Porque el juego, el básico, que es como se juega un torneo, y el juego con ampliaciones, básicamente son dos categorías totalmente distintas. Totalmente distintas. Yo de ampliaciones os recomendaría mucho, y muy fuerte además, La Princesa y el Dragón. O sea, me parece la mejor expansión de todas. Lo que te añade es una princesa que está representado en las fichas de ciudad, que lo que hace es, cuando tú lo colocas, uno de los meeples de los que estén ahí, del oponente o de quien sea, se va de la ciudad. Y dice, venga, corre. Y la ciudad se queda sola. Y a ella, pues, otro factor más de puteo. Además, también te añade el hada que te protege. Y lo más chulo, que es un dragón. O sea, es un dragón de maderita que se va comiendo a la gente. Me parece maravilloso. Cambia bastante la esencia del cálculo, de la estrategia, pero añade un factor de diversión bastante importante. Sí, o sea, pero totalmente. Y aparte, además, el sistema de... El dragón se va moviendo por el tablero y está muy bien pensado porque no lo mueve solo un jugador, sino que se mueve 6 pasos y tú lo mueves uno, el otro mueve otro, el otro mueve otro. Entonces el dragón va borracho, pero por lo menos no va a decir, venga, voy a hacer esta línea recta y voy a arrasar con todo. Sino que está un poco... O sea, te da la sensación de que es una unidad neutral, entre comillas. Claro, esos son el tipo de ampliaciones que permiten un tipo de juego más agresivo. Por ejemplo, Sí. tenemos aquí la torre. La torre te hace construir torres. Dentro de las ampliaciones del Catán son, o sea, de Carcassonne son realmente básicas. Posadas y catedrales, añade posadas y catedrales. ¿Cómo? Constructores y comerciantes, adivina qué tipo de figuras van a aparecer. Gremlins y Goblins. Entonces, con esto de aquí te permite hacer torres y si son más altas que las del rival, te quedas con sus muñecos. Entonces, si metes esto y la princesa del dragón, tienes un juego bastante más enfocado a joder al otro sí. a que hacer tu estrategia. Sin embargo, si metes posadas y catedrales, por ejemplo, que lo que hace es que puede llegar a valer el doble una ciudad o una catedral si tiene dentro, o constructores y comerciantes, que te puede hacer, si consigues una ciudad con más recursos que el resto, te añade 10 puntos al final de la partida. Esto te da más profundidad estratégica, más posibilidades a la hora de colocar tus fichas Y más opciones. con lo cual es un juego muy adaptativo al tipo de grupos, porque no tiene nada que ver jugar 2 que jugar 6 personas. Y si esas 6 personas lo que quieren es pasárselo bien, pues van a meter este tipo de ampliaciones. Si eres muy competitivo y te gusta jugar torneos, pues felicidades, has encontrado un juego para ti. Carcassonne tiene tanta tradición que llega hasta el Mundial. Tenemos un campeonato del mundo que se juega todos los años en Essen, donde los venerables de las cumbres dan el juego del año. A la vez se están jugando los mundiales de unos cuantos juegos muy relevantes y con mucha tradición. En este caso, además, vosotros podéis hacerlo en vuestras tiendas regionales. Hay clasificatorios para el nacional español. Si ganas tu torneo de tienda, pasas al regional de tu comunidad, de ahí pasas al nacional, y si ganas el nacional, la empresa que fabrica el juego te envía a Alemania con todos los gastos pagados para que representes a nuestro país. Vas allí con tu banderita, tienes una ceremonia, te retransmiten las partidas por internet, así que no la cagues, que te están viendo desde casa. Está viendo mucha gente. Pero es un juego muy competitivo, uno contra uno se convierte en... No voy a decir ajedrez, porque el ajedrez es de movimientos de futuro, pero tiene esa esencia. Vas contra el reloj, tienes una cantidad de minutos por turno y tienes un montón de posibilidades. Si juegas 6 personas con ampliaciones, es un juego divertido. ¿Por qué sucede todo esto? Porque para mí el cojo loseta, pongo loseta, es un sistema mágico. Es inabarcable, es infinito y gusta a todo el mundo. A los niños les mola muchísimo porque empiezan a coger, empiezan a manipular, no sienten que el tablero es una cosa lejana, llena de reglas que no van con ellos, sino que cojo mi losetita, pongo mi muñequito y voy haciendo mi partida. Y a señores mayores incluso es muy divertido. ¿Por qué? Les recuerda un montón al dominó. Es como coger las fichas boca abajo, las barajeas y las vas sacando. Esa dinámica les encanta. O sea que incluso estamos hablando de un juego que, a pesar de que sea muy competitivo, intrusivo, con un montón de ampliaciones, te puedes llevar a la cena de Nochevieja y vas a triunfar con toda tu familia. Totalmente. O sea, yo la primera vez que lo jugué con mi madre, y mi madre ya... ¿Ah, sí? Sus 50 y tantos años, sí. Y le gustó, ¿verdad? Sí, bueno, nos dio una paliza para no gustarle, ¿sabes? Además es un juego tan popular que tiene sus versiones tanto offline como online. Es decir, te puedes bajar una app para tu móvil, para tu tablet y jugar tus partidas para ir aprendiendo, para ir viendo lo que hacen las ampliaciones, y cuando creas que estás listo te puedes ir al desafío online, donde hay un montón de jugadores de todo el mundo
y te puedes poner a ver qué tal juegan ellos, a ver sus estrategias. Entonces, si esto te ha gustado, en cuanto que acabe el vídeo, te puedes buscar una página web y bajarte y te pones a jugar al Carcassonne ya mismo, de verdad. Es un juego que se aprende a jugar en 3 minutos y puedes estar toda la vida jugándolo. No hay realmente muchos de los que se pueda decir eso. No, la verdad que no. Y además ha aguantado muy bien la prueba del tiempo. Ha aguantado muy bien hasta llegar a lo que a mí me parece lo más grande del mundo, el Carcassonne de Star Wars. Es muy remarcable que un juego que empezó con una ciudad francesa medieval, con ilustraciones de tipo infantil que son muy entrañables y demás, acabe con planetas de la rebelión, del imperio, y tenga un sistema de juego en el cual puedes invadir al otro, puedes... Carcassonne está en una galaxia, o sea, por lo menos. Por eso. Muy lejana. Muy lejana. Muy lejana. Y puedas intentar invadir los planetas de los demás, tirar dados. Además tienes un Meeple gordo que tira un dado más. Es bastante interesante ver la evolución de un juego que originalmente nace en un ambiente muy regional, cómo se ha ido convirtiendo en una cosa bastante universal, en un sistema que a todo el mundo cuando prueba le gusta y quiere más y quiere más. Por eso, por ese motivo, el Carcassonne, y por otros muchos que vosotros comprobaréis en cuanto os acerquéis a él, está dentro de los 3 grandes de los juegos de tablero o los 3 grandes clásicos. Lo recomendamos efusivamente, tanto en su versión 1 contra 1, 5, 6 jugadores, ampliaciones, online, offline, torneo, de verdad, dadle una oportunidad porque vais a disfrutar un montón. Sí, totalmente, o sea, yo no tengo nada más que añadir, pero sí, la verdad que yo también lo recomiendo mucho, pese a ser un juego de gestión y que no tenga, que la estrategia tenga que estar todo el rato amoldándose, a mí me parece también uno de los mejores juegos que hay. A pesar de que no te haga demasiada gracia. No me hace demasiada gracia porque es competitivo, pero con un dragón por medio matando gente, todo mola. Todo mejora, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, para ti el Zombicide era glorioso y para mí era un pasatardes, y aquí lo veo absolutamente al contrario. Me parece un sistema glorioso y maravilloso, que tiene una cantidad de posibilidades al gusto de cada jugador inacabable, y tú prefieres pintar zombies para sacarlos por las criptas. Exacto, porque volvemos a lo mismo, esto es un tema de gustos. Sí, de Probad todo lo que podáis y al final quedaos con lo que os guste. Sí, de todo tiene que haber, no hay mucho más remedio. Entonces, este juego, disponible en la versión básica por 24,99, las ampliaciones son muy baratas también, todas por debajo de 20 euros, y tiene muchísimos añadidos, incluso hay una ampliación del fantasma con fichas transparentes, no os vais a aburrir nunca. Está disponible en nuestra tienda, en Metropolis Center, y en nuestra página web. Y hasta aquí nuestra reseña del mítico y legendario Carcassonne. Esperamos que hayamos sido capaces de transmitiros todo lo que tenga que ofrecer, y os emplazamos a nuestro siguiente programa de La Isla de los Juegos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene, chicos. ¡Hasta luego! Mándales un beso. ¡Ay, ¡mua!